Bienvenido y te invitamos a que sigas conectado con nosotros para que escuches la palabra de Dios en vivo desde Comunidad Cristiana Soyapango. Amén. Damos gracias al Señor por sus alabanzas. Oramos. Amado Dios, gracias te damos. Sí, Señor, manda tu lluvia, manda tu bendición sobre este país. Señor, bendice a nuestros líderes, bendice, Señor, al gobierno, bendice a la asamblea, bendice a todos los, Señor, personas que por tu misericordia están en los puestos que están, Señor. Dale sabiduría, danos sabiduría a cada papá, a cada mamá, a cada hijo, a los empleadores, a los empresarios, a los empleados o colaboradores, Señor, a los doctores, a las enfermeras, a los que vayan poco a poco volviendo a trabajar, Señor, a tener una rutina como la anterior. Danos sabiduría, danos obediencia, danos, Señor, en el nombre de Jesús, sujeción. Danos, Señor, prudencia para movernos. Pero que, Dios mío, no domine el temor, sino que, Dios, Señor, nosotros podamos ser personas de fe, podamos ser personas, Señor, que confiamos en ti, con la prudencia de vida, pero confiando en ti, Señor. Señor, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos en este día, en esta mañana. Ahí donde están mis hermanos, Señor, ahí donde están, bendícelos. El que ha perdido el trabajo, por favor, Señor, dale ánimo, Señor, y que sepa que tú estás con él, con ella, y que va a salir adelante, Señor, en el nombre de Jesús. Al que, Señor, esté enfermo, inclusive probablemente enfrentando la enfermedad de COVID-19, Dios mío, toca su cuerpo, tócalo, Señor, sánalo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Señor, si hay personas en ansiedad, en depresión, en desánimo, toca sus vidas, Señor, toca sus corazones, sus mentes, dales ánimo, Señor, que sepan que aunque este virus ha detenido el movimiento económico, el movimiento de actividad, tú no te has detenido, Señor. Este virus no te ha detenido a ti. Tu obrar, tu camino sigue, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por este día. Te rogamos, Señor, que nos hables con tu palabra. Y, Señor, que me uses a poder llevar ánimo, a poder llevar desafío, tranquilidad a las personas que están viendo este mensaje en todas partes, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, otra vez bienvenidos. Estamos aquí desde Comunidad Cristiana Soyapango, calle Antigua, Tonacatepeque, mismas instalaciones del Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno de la colonia La Coruña. Estamos frente a Los Santos 1, pero en este momento pues no hay personas, ¿verdad? Solo quienes me acompañan en este momento aquí. Están dos pastores, está el hermano que nos ayuda con las cámaras, hermano Carlitos Cortés, hermano José Benedicto. Así que, bueno, sean todos bienvenidos. Algunos anuncios. Vamos a recoger la ofrenda en este momento. Bueno, recordarles, hermanos, primero darles las gracias por su fidelidad, ¿verdad? Fieles hermanos por sus diezmos, sus ofrendas, muchas gracias. Es lo que sostiene la obra del Señor para que nosotros podamos seguir conectados, pagando los recibos, podernos conectar a través del internet, ¿verdad? Y todo, pues. Muchas gracias por su fidelidad. Animamos, ¿verdad?, a los hermanos que en su corazón Dios les pone voluntariamente, ¿verdad?, poder donar, ofrendar para este ministerio de Comunidad Cristiana Soyapango, que por favor se comunique a la información que está apareciendo en este momento. También queremos abrir las puertas. Si un amigo, amiga que nos mira y ha sido de bendición para usted este ministerio, si usted siente en su corazón donar algo para este ministerio, que lo haga y sabrá Dios recompensarle.
También queremos anunciar el Día del Padre. No crea que se nos ha olvidado, ¿verdad? Así que estamos pidiendo a la congregación y al que quiera, ¿verdad?, mandarnos fotos con su papá. Manden fotos con su papá, o en este caso, usted papá con sus hijos, ¿verdad? Mándenos fotografías para poder crear un video también, igual como lo hicimos con las madres. Para el otro domingo estaremos celebrando el Día del Padre, aunque este miércoles es el Día del Padre, ¿verdad? Consienta a su papá, por favor, y cuídelo. Y ustedes, papás, ya cambien, ¿verdad? Bueno, convirtámonos en hombres del Señor, ¿verdad? En el nombre del Señor, corrijamos y seamos buenos padres. Qué bueno. Vamos a comenzar ahora. El mensaje de hoy se llama la labor de la iglesia. La labor de la iglesia. Vamos a leer Mateo capítulo 8, capítulo 10, versículo 8. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Señor amado, gracias te doy en este día por permitirnos llegar hasta los hogares y permitirnos meditar sobre la palabra de Dios. Ayúdanos a poder entenderla, ayúdanos, Señor, a poder recibirla y a poder ponerla en práctica, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Bueno, hay dos peligros que esta pandemia nos puede provocar y nos puede estar empujando, y caeremos en ellos si nosotros no tenemos el cuidado respectivo. El número uno de ellos es el temor de vivir. El temor de vivir, o el temor a vivir la vida. Vivimos bajo mucho temor. Le quiero aclarar, y ya lo he dicho antes, que hay temores que son buenos. Y yo podría mencionar tres, y el principal es el temor a Dios, ¿verdad? El temor a pecar porque amamos a Dios, porque respetamos a Dios. Ese es el mejor temor. Pero también está el temor al peligro, por ejemplo. Ese es un temor bueno que nos guarda la vida. Pero también está el temor a hacer lo malo, ¿verdad? Hay gente que tiene la conciencia, le habla, y pues también esto está relacionado con el Espíritu de Dios. Uno tiene temor a hacer lo malo. El temor en general no es bueno. El temor que nos evita vivir, el temor que nos evita crecer, el temor que nos evita amar, el temor que nos evita prosperar, el temor que nos evita servir, el temor que nos evita adorar a Dios, el temor que nos evita seguir la vida adelante, vivir como Dios quiere que vivamos. Voy a decir esto: ese temor es diabólico, ese temor no es correcto. Y este virus nos ha metido mucho temor. Este virus nos ha metido situaciones que no debemos de estar enfrentando, es decir, más de lo normal. Ayer hablábamos con el doctor Luis González y pues hablábamos y nos decía datos que algunos nos preocuparon, pero la mayoría nos animaron, ¿verdad? Cuando nos decía que el 80% de la gente se está sanando y que el otro 20% se está enfermando un poquito más de este virus, pero algunos se recuperan. Es decir, las noticias no le dicen a usted las buenas noticias, ¿verdad? Sino que solo las malas. Entonces nosotros no debemos de tener temor para vivir, de vivir. Hace poco me contaba un pastor, amigo, fuera del país, que una miembro de la iglesia le habló por teléfono y le dijo: me han dicho los doctores que este virus por lo menos va a estar con nosotros unos 2 años. Lo cual puede ser cierto, es decir, el virus, porque usted esté en cuarentena o salga de cuarentena o estén cerrados los lugares o no estén cerrados, el virus ahí está, ¿verdad? Entonces la señora le decía al pastor: me han contado que este virus va a estar como 2 años con nosotros, por lo tanto, ya 2 años, en 2 años no voy a llegar a la iglesia, pastor.
me voy a quedar en la casa. Imagínese usted, ¿cómo puede ser eso que usted se va a atemorizar, se va a paralizar por un virus? Hay gente que no quiere. Yo estaba haciendo cola en uno de los supermercados, ¿verdad?, para comprar las cosas, y una persona que iba delante de mí, aún con la mascarilla y todo, me reconoció. No congrega aquí en la iglesia, pero me reconoció. Y me dice, me contaba este caballero que un familiar de él, voy a evitar qué familiar era, un familiar de él no quiere ni poner un pie afuera de la casa, ni eso quiere hacer. Entonces hay situaciones difíciles, hay mucha gente que está en ansiedad, que tiene temor de vivir. No, eso no es correcto. No podemos dejar de vivir. Eso no es para nada correcto. Entonces este es un peligro que este virus nos está metiendo, el temor a vivir. El segundo peligro de este virus que nos está introduciendo es la discriminación del ser humano. La discriminación del ser humano. Como sucedía en los tiempos bíblicos con los leprosos. Las personas hoy están discriminando a los que tienen COVID-19, o a los que tienen gripe, o a los que estornudan, a los que tosen. No podemos vivir de esa manera. No es correcto. No podemos discriminar a nadie por una enfermedad. Somos iglesia. No podemos vivir de esa manera. Es imposible. Estaba contándome una persona, estas cosas que le estoy diciendo son datos reales, lo que le digo, de que se sospechaba de que la persona tenía X virus, ¿verdad? Perdón, tenía el virus COVID, pero podía ser X cualquier cosa, ¿verdad? Y no hallaba nadie que lo fuera a traer para llevarlo al hospital. Nadie se atrevía a ir a llevarlo al hospital. En cierta manera eso es algo como la discriminación, porque nosotros no podemos actuar de esa manera. Hay demasiada ignorancia y demasiada manipulación al respecto. Nosotros no podemos caer en la discriminación. Tenemos que comprender de que, como en los tiempos bíblicos, los leprosos los despreciaban las personas. Y el Señor nos recuerda en este versículo: sanad enfermos, limpiad leprosos. Pastor, ¿es esto un llamado a la imprudencia? ¿Es esto un llamado a la rebelión? De ninguna manera. Los que se han congregado conmigo estos 11 años saben de que somos muy respetuosos de las autoridades. De hecho, nosotros como personas cristianas hemos sido muy respetuosas de la autoridad. Hemos sido muy obedientes. Yo he salido de la casa respetando los días del DUI. He salido de la casa con carta para ir a firmar cheques para poder pagar salarios. Y he salido de la casa para ir al supermercado. Son las únicas veces que he salido. De ahí hemos estado en casa. Mis hijos no han salido ni una vez. Mi esposa ha salido únicamente 2 veces en 3 meses. Hemos sido muy obedientes, y así como yo han habido, lo voy a decir, quizás 2 millones de personas y medio que somos cristianos evangélicos, y muchas otras personas que son respetuosas de las autoridades. Así que no podemos decir que estamos haciendo un llamado a la imprudencia. Hemos sido respetuosos, y le voy a decir algo: el gobierno debería estar contento con el pueblo evangélico, que somos un pueblo obediente. Las iglesias están vacías, las iglesias cerraron, hemos sido obedientes. No pueden decir otra cosa. También, ¿sabe qué? Somos personas prevenidas. Yo me he quitado la mascarilla, aquí la tengo, solo para predicar. Mis hermanos que me están ayudando aquí, todos tienen mascarilla. Somos prudentes, somos personas prevenidas. Ya estamos trabajando tanto como liceo cristiano y a nivel de iglesia en protocolos cuando ya podamos recibir personas aquí. Entonces no es un llamado a la rebeldía, no es un llamado a la rebelión o a la imprudencia, sino es un llamado al corazón, a que no tengamos temor de vivir, porque entonces Satanás nos estará robando
o este virus nos estará robando más de lo que debe. No podemos tener temor a vivir. Tenemos que tampoco podemos discriminar a las personas porque alguien esté enfermo. ¿Qué va a suceder cuando usted como cristiano le diga, vengan a orar por mí, que me siento mal? Nosotros somos la iglesia de Cristo. Hemos sido prudentes. En este tiempo murieron al menos 2 personas de la iglesia por otras causas y no pudimos ir a sus entierros, a sus velorios, por respetar las autoridades, por lo que se nos decía. Nos dolió mucho en el corazón. Pero hago un llamado esta mañana, este día, a que recordemos la labor de la iglesia. Y mire, este mensaje lo escribí el día jueves. Como le he dicho, yo preparo los mensajes con mucha anticipación. Yo no sabía que íbamos a tener la cadena nacional del presidente ya dando las fases para salir. Y tuvimos ayer también una entrevista con el doctor Luis González para prepararnos para salir. Mírela, ahí está en Facebook, en la cuenta de la iglesia. Ahí se aconseja, ahí están los consejos para ser prudentes con esta situación. Llegará el momento en que todos vamos a tener que salir y no podemos vivir en temor. Sí prudentes, sí obedientes, pero sin temor, porque nosotros nos movemos en el nombre del Señor. Quiero exhortar en este día a 4 fundamentos, a recordarle 4 fundamentos de la iglesia. 4 fundamentos que nosotros debemos de vivir como cristianos. Número 1, la iglesia obedece la voz más alta. La iglesia obedece la voz más alta, a la de Dios. Usted tiene que recordar eso. Existe un relato bíblico en Hechos donde a Pedro se le dice que no, a Pedro y a otro discípulo se le dice que no prediquen. Y entonces Pedro, defendiéndose, dice las siguientes palabras. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por supuesto, esto no puede ser un lema de rebelión para nosotros. Nosotros obedecemos en todo. Pero hay cosas en las que ya no se puede escuchar la voz del hombre. Permítame darle un ejemplo. Si a mí en este momento me hablara un familiar que está enfermo, un familiar que amo, y aunque alguien me dijera a mí, no vaya, es peligroso, tendría que ir. Yo no puedo escuchar la voz del hombre, tengo que escuchar la voz de Dios. A veces también cuando uno va a ayudar a una persona, no tiene suficiente dinero, y al ayudar a esa persona uno se va a quedar sin dinero, y la gente le puede decir a uno, no lo haga, se va a quedar sin dinero, no sea tonto. ¿A quién vamos a escuchar? Hay que escuchar la voz de Dios. En este caso, les estaban pidiendo a los apóstoles que no predicaran a Cristo. Entonces, ellos tenían que escuchar la voz de Dios antes que a los hombres, y así lo hicieron, y por eso terminaron muriendo, crucificados, decapitados, apedreados. Entonces hay que comprender de que la voz que nosotros escuchamos es más alta, es la voz de Dios. Y otra vez repito y recontrarrepito, no es un llamado a la rebelión, pero es un llamado a escuchar la voz más alta, la voz de Dios. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios, más que la voz del hombre. Número 2, la iglesia de Cristo se mueve por la fe en Dios. La iglesia de Cristo se mueve por la fe en Dios. Es difícil no hablar de esto, es muy difícil no hablar de esto. Pero la política de nuestro país ha estado revuelta, ¿verdad? Hemos llegado a este domingo y no sabemos a quién hacerle caso. Por eso hay que escuchar la voz de Dios, que es la voz más alta. Hebreos 12:2, a pesar de el relajo que hay, ¿verdad?, en indicaciones, por eso entrevistamos ayer al doctor, para que escuchemos una voz, para que usted sepa de alguien que los ama, que solo el Señor puede cambiarnos.
Vamos a hacer un cambio, aparentemente hay problemas con el micrófono. Apago. Muy bien. Disculpe, hermanos, vamos a hacer un cambio. Esto pasa cuando es en vivo. ¿Solo sigo hablando, Pastor Johnny? Ok, muy bien, muchas gracias. Por eso entrevistamos ayer al doctor, para que usted escuche una voz y en medio de este relajo político, empresarial, de opinión, tu opinión, oiga lo que dice la Biblia, oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Por qué debemos de poner los ojos en Jesús? Porque él sufrió la cruz, no otra persona. Jesús sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, no en un partido político, no en una persona. Puestos los ojos en Jesús. Nuestra fe, nuestro caminar, no es en necedad. Nuestro caminar tiene que ser en Dios, en fe. Nuestra fe no está fundamentada en cosas, en hombres. Nuestra fe no está fundamentada en lo visible. Nuestra fe está fundamentada en lo invisible. Vamos a suponer que a nuestro presidente, a quien respetamos mucho y obedecemos, le hubiesen aprobado todo lo que él deseaba, todo lo que él pedía. Una cuarentena de 21 días, una cuarentena de 15 días estricta. Digamos que le hubiesen aprobado todo. Y fuéramos saliendo de la cuarentena, digamos, yo no lo estoy criticando, solo estoy diciendo, imagínense que le hubieran aprobado todo, que no hubiera habido este pleito. Y fuéramos saliendo allá por octubre, digamos, de la cuarentena, de todo, ya a empezar el proceso económico, digamos, allá por octubre. Y todos nos sintiéramos tranquilos que allá por octubre estamos saliendo. ¿No sería lo mismo, pues? ¿No sería igual? El virus ahí está y el peligro inminente siempre es el mismo. Es decir, cualquier momento que suceda, prudentes tenemos que ser, obedientes tenemos que ser, y tenemos que caminar en fe, sea hoy o sea en octubre. Tenemos que tener fe. Nosotros como cristianos nos hemos movido por fe en el pasado. Nosotros como cristianos nos movemos por fe hoy, y nosotros como cristianos nos moveremos por fe mañana, porque es la fe la que nos mueve. Nos hemos movido por fe en la abundancia y nos hemos movido por fe en la escasez. Así que no podemos paralizarnos. No podemos decir, estoy petrificado, no me voy a mover. Yo no voy a hablar con esa persona. Yo no voy a darle la mano a ese hermano, ni voy a orar por él. Hace poco fuimos como Liceo Cristiano y en alianza con Convoy de Esperanza, fuimos a dejar unas ayudas a uno de nuestros liceos en unas zonas muy pobres. Y el hermano que llevó las ayudas entregó las canastas y se puso a orar por la gente y las tocó a todos, ¿verdad? Tocando a la gente para orar, poniendo manos sobre ellos. Yo me puse a pensar, mira lo que está haciendo este hombre aquí, ¿verdad? Pero hermano, nosotros nos movemos por fe. Ahora, yo sé, hermano, que alguien nos podría llamar imprudentes, pero por eso hablamos con el doctor ayer. Nosotros no somos imprudentes, pero hay que comprender que hay momentos en que hay que actuar por fe. Imagínense los doctores, ¿cómo hacen ellos? Todos los días están en riesgo. En cierta manera, y lo digo aún para los que no son creyentes, ellos se mueven por fe, porque tienen que estar trabajando por fe ahí. Y hay muchos de nuestros hermanos doctores, enfermeras cristianas, ¿verdad? Que son prudentes, son obedientes, pero su fe está en el Señor. Nosotros nos movemos por la fe en el Señor. Así que no olvide que la voz que escuchamos es la voz de Dios. Y nosotros nos movemos por fe.
No debemos petrificarnos, ¿verdad? Paralizarnos en el nombre del Señor. Número 3, la iglesia de Cristo es un lugar de sanidad y restauración. La iglesia de Cristo es un lugar de sanidad y restauración. Eso no ha cambiado. O sea, esas cosas no han cambiado. No porque vino el COVID la iglesia deja de sanar, deja de restaurar, deja de ayudar, deja de servir. No puede cambiar eso. Mateo capítulo 2 versículo 17 dice la palabra de Dios: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. La iglesia existe para los enfermos, para los quebrantados del alma. La iglesia existe para los que ya no aguantan vivir en pecado. La iglesia existe para los malos que quieren arreglarse. La iglesia es un hospital del alma y no puede parar. El beneficio que la iglesia ha traído a esta tierra muchas veces ha sido desvalorado históricamente, pero la iglesia ha restaurado familias, y estoy hablando en el nombre del Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Ha dado vida a huérfanos, ha dado familia a huérfanos, personas que no tenían familia. ¿Quién ha dado su familia? Nosotros aquí hallamos a nuestra esposa, aquí se han creado nuestros hijos. La iglesia no puede detenerse, la iglesia sana y restaura. Aquí las viudas son consoladas, las personas corrigen su mal camino. La iglesia no es un club de personas perfectas. La iglesia es un lugar donde venimos todos los que necesitamos de Dios, todos los que necesitamos restauración del alma, inclusive sanidad física. Aquí han habido sanidades, aquí han habido mujeres que no podían tener hijos y han tenido hijos, y que vamos a cerrar las puertas por el COVID-19. Vamos a dejar de ser iglesia por eso. Mire que yo no sabía que el presidente iba a comenzar a abrir la situación económica a partir de mañana. Y yo siento que todas estas cosas son de Dios. Venía oyendo una radio cristiana, hoy que venía para acá. El tema mío es la labor de la iglesia. Y dice: no se pierda el mensaje del pastor tal, la iglesia debe continuar. Así se llamaba el mensaje que iba a salir en minutos en la radio. Así que esta es una exhortación, un ánimo a ustedes como iglesia, a que no podemos pararnos, porque la iglesia debe seguir sirviendo, debe seguir sanando, debe seguir restaurando. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y debemos de seguir haciéndolo. Todo esto no puede parar. La iglesia tiene que seguir restaurando, recibiendo a los huérfanos, a las viudas, ayudando, corrigiendo, sirviendo. Mire, le voy a decir una cosa: el COVID-19 paró el mundo, paró los aeropuertos. Nunca había visto yo eso, que los aeropuertos pararan, las fronteras se cerraran. Yo nunca había visto eso. Le voy a decir lo que no ha parado: el pecado no ha parado. El pecado no ha parado. Sigue, el pecado sigue. No me acuerdo quién me contó que alguien le escribió al presidente, como en el Twitter se le puede escribir al presidente. Hasta yo le escribí unas cosas, hay unas sugerencias, ¿verdad? Me atreví. Pero una persona le escribió en el Twitter al presidente: ya abran los moteles, ya no aguantamos. Imagínese usted, si el pecado no para, el mundo espiritual demoníaco no tiene fronteras. ¿Usted piensa que porque cerraron las fronteras los demonios ya no andan caminando aquí? ¿O porque hay retenes de policía a los demonios? No, si ellos no les piden, ellos no se contagian de COVID. El pecado sigue. Entonces la iglesia tiene que seguir restaurando, tiene que seguir sanando en el nombre de Jesús. Y número 4, la iglesia de Cristo debe seguir predicando la salvación en Cristo Jesús. La iglesia de Cristo tiene que seguir predicando la salvación en Cristo Jesús.
Mateo 4:17 dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje de arrepentimiento sigue siendo el mismo, oiga. Necesitamos seguir predicando al Señor Jesucristo para que la gente se salve, porque el que no fue encontrado en el libro de la vida, dice Apocalipsis, fue echado al lago de fuego. Debemos seguir predicando, debemos de seguir diciéndole a la gente: Jesucristo le ama y tiene un plan maravilloso para usted. Tenemos que seguirle diciendo a las personas: Cristo ha venido para darle vida y vida en abundancia. Tenemos que seguirle diciendo a las personas: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que seguirle diciendo a la gente que si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Eso sigue vigente por el tiempo que dura este COVID. Ese mensaje no ha parado, hay que seguirlo diciendo. ¿Qué es lo que más necesita la gente? ¿La sanidad del COVID o la sanidad del alma? La sanidad del alma, usted lo sabe, porque este cuerpo un día va a terminar tarde o temprano. Pero ¿qué va a pasar con su alma? Así que el mensaje sigue siendo el mismo: arrepiéntase, arrepiéntanse. Dice el Señor: el reino de los cielos se ha acercado. Así predicaba nuestro Señor Jesucristo, así predicaba Juan el Bautista y así predicaba nuestro Señor Jesucristo. Este era el mensaje central: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y cierro con dos llamados de atención. Jesús les dio el mandato a los apóstoles a limpiar leprosos. Imagínese usted que era la enfermedad más terrible de ese tiempo. Hay lugares donde hay lepra todavía. Mateo capítulo 8 del versículo 1 al 4 dice la palabra de Dios: cuando descendió Jesús, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Hermano, fíjese que se me está acabando la respiración. ¿Cree usted que me puede llevar al hospital? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues ya no hay restricciones de movimiento. Hermano, fíjese que ya no tenemos para comer. Y usted mira que puede compartir la mitad de una bolsa de maseca. Le dice el leproso: si quieres puedes limpiarme, le dice. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, no lo publiques en Facebook, sino ve, muéstrate al sacerdote, porque los sacerdotes eran los únicos que podían declarar sanos a una persona, como decir: ya no tiene COVID. Hoy los empleos en algunos países están pidiendo ya el certificado de que usted está sano de COVID. Por eso la discriminación ahora es peligroso eso. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Este acto que hizo el Señor Jesús no solo sanó al hombre su cuerpo físico, sino que también su estima, su alma, sus emociones, su corazón, su mente. Póngase a pensar cuánto tiempo había pasado que este hombre nadie lo había tocado. Piénselo. Piense cuánto tiempo llevaba este hombre de que nadie lo tocaba. Y el Señor lo tocó, hizo algo que estaba socialmente incorrecto.
Porque hay que escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es más alta que la voz del hombre. Y yo, como soy insistente, hermano, les recuerdo que no es un llamado a la rebelión, a la imprudencia, no lo es, pero es un llamado al corazón, es un llamado a prepararnos para lo que viene. Vamos a ser prudentes, vamos a ser obedientes, pero nosotros, la iglesia, tiene que seguir haciendo su labor. Yo lo he pastoreado a usted todos estos días. Le he hablado desde que comenzamos que cualidades para superar una crisis, que una serie sobre la crisis. Hablamos de lo económico el domingo pasado, hemos hablado con el doctor ayer, nos hemos pastoreado, pero ya viene la vida. Yo tengo que estar en una oficina trabajando con bastantes personas. ¿Y qué? ¿Me voy a petrificar? ¿Voy a dejar de ver los problemas que tienen los empleados? Tenemos que movernos. Esto no lo he dicho cuando yo me ha pasado, tal vez alguna vez lo he comentado, pero a este púlpito he venido enfermo. Estuve predicando con ataques de ansiedad yo por un buen tiempo, por lo menos por un mes y medio. Solo me daba fuerzas el Señor para predicar, y al bajarme allá en la oficina caía en ataque de ansiedad, de pánico. Aquí los pastores a veces hemos predicado, discúlpeme, con problemas estomacales, y estoy seguro que mucha gente aquí sirve al Señor, no deja de venir, aún enfermos están sirviendo al Señor. Este virus no nos puede detener, no puede detenernos, no puede. Y cierro con el último llamado de atención, que son 2 párrafos bíblicos, ¿verdad? Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida, hermano, por favor, escuche, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Sabe cuándo tiene efecto eso? Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Ánimo, ánimo, porque nos movemos por fe. Si mañana le toca ya salir a trabajar a usted, salga en el nombre de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, nos movemos por fe. No tenga temor, el Señor le guardará, sea prudente, pero el Señor le guardará. No dejemos de ser iglesia. Amemos, sirvamos, prediquemos, ayudemos, caminemos con fe. Yo me pongo a pensar, hermano, yo venía el día miércoles, pasé aquí a la iglesia, era también mi día de salida, ¿verdad? De DUI, fui a hacer unos mandados, pasé aquí a la iglesia. Y de camino del trabajo para acá, o de la zona de donde yo trabajo para acá, yo vi bastantes niños. Vi niños vendiendo frutas, vi jóvenes vendiendo frutas, todos con sus mascarillas, pero haciéndole frente a la vida. Vi señoras con canastos de frutas en las aceras. Y sé, hermano, sé que el salvadoreño ha guardado, porque yo sí, en eso sí no estoy de acuerdo con algunos datos que dan, ¿verdad? El salvadoreño en general, por lo menos, hermano, ha sido, lo voy a decir de esta manera, obediente por lo menos un mes, hermano. Se ha guardado, la mayoría de gente, las calles solas, pero la gente comenzó a salir, quizás porque tienen necesidad, tienen otras cosas, ¿verdad? Necesidades, y salieron a trabajar. Otros han salido, discúlpeme, a vacilar. Pero fíjese que ninguno de ellos, cada uno de ellos tiene razones para hacerlo, sus razones para hacerlo. ¿Cuánto más usted y yo, que creemos en Dios, que tenemos fe en Dios? Seamos prudentes, pero no dejemos de ser iglesia, no dejemos de servir, no dejemos de amar, no dejemos de ayudar.
El dador de la vida nos guardará la vida. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Permítame orar por usted. Señor amado, gracias te doy en esta mañana, en este día, Señor. Te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, yo sé, Señor, que no podemos estar de acuerdo en todo. Es difícil, Señor, que todos estemos de acuerdo en todo. Pero sea que sigamos en cuarentena o sea que no, nosotros, Señor, como iglesia no podemos tener temor a vivir ni discriminar a nadie. Somos tu iglesia. Señor, nosotros escuchamos la voz más alta, que es tu voz. Ayúdanos a obedecerla. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, prudentes con las autoridades terrenales, pero que entendamos que tu voz es más alta que la de ellos, Señor. Que comprendamos, Señor, que nosotros nos hemos movido por fe, nos movemos por fe y nos seguiremos moviendo por fe, Señor. Que comprendamos, Señor, que la iglesia tiene que seguir sanando, sirviendo, restaurando, animando, y que en la iglesia se tienen que seguir dando milagros porque los necesitamos, Señor. Es más, Señor, si en este momento hay alguien que necesita un milagro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toca su vida en este instante, en este preciso momento, a través, Señor, de este celular que están viendo, de este televisor que están viendo. Señor, obra un milagro en su cuerpo ahora, en este instante, Señor. En este instante, Señor. Si usted ha dejado de comer, si ha dejado por alguna enfermedad, yo le animo que ahora, como un acto de fe, coma, y Dios lo va a bendecir, porque el Señor obra milagros. Obra milagros. Ahora crea que usted ha recibido un milagro. La iglesia tiene que seguir viendo milagros tuyos, mi Señor amado. Y la iglesia tiene que seguir predicando para que la gente se arrepienta de sus pecados, que la gente se regrese de su mal camino y se venga a tus pies, Señor. Ayúdanos a amar a los leprosos y a no tener temor como tú lo hiciste. Ayúdanos, Señor, a dar nuestra vida por tu evangelio, por tu camino. Ayúdanos a entender, Señor, que si nosotros nos afanamos en guardar nuestra vida, en proteger nuestra vida, el resultado será que la perderemos, nos extraviaremos. Pero si nosotros damos la vida por tu causa, seguramente la encontraremos, Señor, y encontraremos esa vida en abundancia que tú nos das. Usted que está ahí y Dios le ha hablado, usted está lleno de temor, está lleno de ansiedad. Ahí donde está, levante su mano al cielo y dígale: Señor, no quiero vivir en temor. Quiero vivir en fe. Quiero vivir confiado en ti, Señor. Ten misericordia de mí. Sálvame, sáname, protégeme, Señor. Y este día, Señor, decido confiar solamente en ti, Señor. Te adoro, te glorifico y te exalto. Gracias por los que han hecho esta oración, Señor. Bendícelos a donde están. Amén. Si usted ha orado con nosotros, si usted se ha acercado a Dios, por favor, comuníquese con nosotros a estos datos, ¿verdad?, que aparecen en pantalla. Ahí está nuestro teléfono, está nuestro correo electrónico. Comuníquese con nosotros, ¿verdad?, para que podamos nosotros atenderle como se debe. Que Dios le bendiga y recuerde enviarnos las fotografías con su papá o con sus hijos, usted, ¿verdad?, abrazado, ahí como usted quiera, pues, una foto con su papá e hijos, abuelos, papá, nietos, ¿verdad? Acuérdese de mandarnos esa información, por favor, a través de la página de la iglesia, al WhatsApp, a través de sus líderes, a través de sus pastores. Y bueno, el otro domingo, bueno, recuerde, tenemos culto el martes, jueves y sábado, y el domingo también.
Que Dios le bendiga, les amamos mucho. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Invita a Jesús a su corazón, haciendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.